La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy seguimos el capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios, ya a partir del versículo 4, donde Pablo entra en materia, es decir, va a empezar a hablar de los dones. Recordemos que esta segunda parte de su carta seguramente es respuesta a algunas preguntas, cuestionamientos, consejos que personas de la comunidad le mandaron a Pablo, preguntándole. Ya iremos viendo por la forma como habla de los carismas que seguramente había problemas en la comunidad. Y a esos problemas está respondiendo Pablo. Antes de meternos a esa situación o esa realidad conflictiva, natural, yo creo que vale la pena hacer una pequeña catequesis al respecto de eso. En la doctrina cristiana se habla de dos elementos fundamentales a través de los cuales Dios bendice nuestra vida, Dios enriquece nuestra vida para que, tomando conciencia de que hemos recibido estos elementos que Dios pone bajo nuestro gobierno, por llamarlo de alguna manera, bajo nuestra administración, a nuestro cargo, podamos, con esos elementos que Dios nos ha regalado, encarnar el amor. Y son dos cosas. Una, los talentos, y otro, los dones o carismas. Los talentos, en el fondo, son capacidades que tenemos que son completamente explicables desde una perspectiva natural, ¿no? Talentos como la capacidad de tocar un instrumento, una cierta sensibilidad artística, como puede ser, o un empuje creativo, una capacidad organizativa, inclusive física, deportiva, etcétera, ¿no? El buen carácter, en fin. Muchos elementos que pueden ser, como les digo, totalmente explicables de manera natural o porque la persona los heredó, son parte de su genética, en su familia se ve eso, ¿no? Del tipo de constitución física, salud, algunas otras cosas, o los recibió de su entorno, como puede ser la familia, como puede ser su cultura, ¿no? Cada cultura tiene talentos particulares. Si vamos recorriendo el orbe y los países que los constituyen, pues cada cultura tiene, digámosle, fortalezas y también tiene sus fragilidades, ¿no? No es lo mismo crecer en un ambiente de la cultura alemana, y ya sabemos que inclusive dentro de cada uno de estos países no es lo mismo nacer en Bavaria que nacer en Sajonia, que nacer en Hamburgo o en Westfalia, ¿no? Cada segmento del país tiene su carácter, tiene digamos, los elementos que le constituyen como cultura. Y no es lo mismo nacer en esa cultura que nacer en la India, que también tiene sus variantes, o nacer en China, o nacer en México, o nacer en Chile, por decir algo, ¿no? Entonces, hay talentos que recibimos de nuestra cultura, hay talentos que recibimos de nuestra familia, cómo estuvo constituida, qué hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestro linaje familiar, para bien y para mal, pero aquí estamos hablando de cosas buenas, talentos. Los talentos también los podemos desarrollar por nuestra educación formal que aprendimos en la escuela desde que éramos pequeñitos. Cómo se fue esto consolidando en una manera de poder interactuar con nuestro entorno de forma funcional, constructiva. Y finalmente, otra fuente de talentos son nuestras experiencias. Aquello que no está en nuestra genética, no lo recibimos de la cultura o la familia, ni de nuestra educación formal, sino de aquellas vivencias que buscamos o se nos dieron y que se fueron decantando como capacidades para entender el entorno, ¿no? La experiencia hace la diferencia, dice el dicho popular, ¿no? Bien, todos estos son talentos naturales. Los podemos explicar completamente a través de un análisis, digamos, natural, científico, de
del contexto en el que esta persona se desarrolló. No así los carismas. Don, carisma es la transliteración de la palabra griega charisma, que significa don. Entonces es una mera adopción de una palabra griega que significa regalo, don, algo que se recibe de manera gratuita. Charis significa en griego gracia, favor, regalo, don gratuito. Estos dones, estos carismas son sobrenaturales. Es decir, cuando están operando es muy difícil el explicar la manera como son efectivos por referentes meramente naturales. Ahí hay algo, hay un plus que está actuando. Los carismas son dones específicos concedidos a la persona por el Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesús, en el texto del Evangelio de Juan, habla del Espíritu Santo como Paráclito. Paráclito literalmente significa el que está parado a tu lado, que también se ha traducido en algunas Biblias como el abogado o el consolador, porque ese Paráclito originalmente era una especie de defensor de oficio que en las ciudades griegas ayudaba a quien no tenía buena palabra, no tenía el don de expresar, a presentar su caso ante los tribunales, normalmente ante los ancianos o las personas que juzgaban en esa comunidad, en ese colectivo. Entonces el Paráclito era el que estaba a tu lado para hablar por ti, para presentar tu caso. Por eso a veces se traduce por abogado, a veces se traduce por consolador, a veces aquel que nos sostiene. Bueno, este espíritu, nos transmiten los textos, en particular el de los Hechos, permite a los discípulos de Jesús ser sus testigos. Cuando reciben el Espíritu, se instala en su corazón un dinamismo que antes no existía, que les capacita para poder transmitir la buena noticia, para poder comunicarla de distintas maneras, ¿no? Recordemos cuando profundizamos en el texto de los Hechos, qué diferentes los discípulos antes de Pentecostés que después de Pentecostés, ¿no? Antes de Pentecostés, pues eran lo que eran, ¿no? Lo que había sido su entorno familiar, cultural, lo que acabamos de decir, lo que aparecían eran talentos, algunos de los cuales el Señor percibía y por eso los llamó, los incorporó a su proyecto, como es el caso de Pedro, al haberle dado el apodo, digamos, el sobrenombre de piedra, de Cefas, de roca, pues porque veía que tenía ese talento, era un hombre tenaz, ¿no? Hasta testarudo en algunos momentos. A los hijos de Zebedeo, a los que les dice hijos del trueno, pues porque tenían ese carácter, ¿no? Pero todos estos son talentos. Esos talentos no alcanzaban para que pudiesen ser testigos de Cristo. ¿Qué vemos después de Pentecostés? El que era un simple pescador, un hombre del estrato, digamos, bajo de la clase media de la época, como era Pedro, o como era cualquiera de los otros discípulos, apóstoles del Señor, cambian radicalmente. Empiezan a tener una elocuencia que nadie se explicaba. Y lo dice el texto, estaban asombrados. Y hasta se preguntaba, ¿que este no es un pescador? ¿Que este no? Etcétera, ¿no? Aquí vemos este elemento, este carácter de sobrenatural que implican los carismas, los dones del Espíritu. Los talentos se pueden heredar, los talentos se pueden desarrollar, no así los carismas. Se reciben de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, siempre de cara a la construcción del cuerpo de Cristo como parte fundamental del proyecto de Dios. Mañana vamos a seguir hablando de este tema. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.
Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.